Muy buenos días amigos de Mundo de Android Manía, soy Daniel Romero y hoy les traigo un video de la sección Constrúyelo tú mismo. Vamos a ponernos los guantes y a construir un Steadicam para teléfono o un estabilizador de video. Este estabilizador de video nos ayudará para aquellos que somos amantes de registrar video o de hacer videos en movimiento. Pues bien, este Steadicam nos permitirá hacer grabaciones en movimiento con una calidad muy buena, teniendo en cuenta que hay muchos teléfonos que no tienen el estabilizador de video, y si lo tienen pues mejoraremos aún más la calidad de video. Bien, así es que si te interesa este video, no te muevas del canal. Bueno, para la construcción de nuestro estabilizador necesitaremos 3 trozos de PVC de 10, 15 y 30 centímetros respectivamente, 2 T's de PVC, un codo de PVC, un rodachín como el que vemos acá, con un trozo de madera que tenga las mismas dimensiones de su base para atornillar más adelante, 4 tapones de PVC, 4 trozos de PVC de 3 centímetros y un tornillo de 1/4, que es la medida universal para los trípodes y para las cámaras. Bien, tornillos pequeños para golosos o de rosca, y un recipiente plástico más o menos con estas dimensiones, que más adelante les voy a explicar para qué es. Vamos a iniciar la construcción de nuestro estabilizador. Cogemos una T de PVC con un trozo de 3 centímetros de PVC para unir la otra T, y las dejamos en forma paralela. Bien, una vez que hemos hecho esto lo podemos ir pegando con pegante instantáneo para que quede asegurado. Yo no lo hago para no hacer tan largo el video, pero sí es bueno para irlo asegurando. Bueno, en un extremo pegamos el trozo de PVC más largo, el de 30 centímetros, y en esta parte colocamos el de 10 centímetros y un tapón de PVC. Este va a ser el que nos va a permitir darle la dirección a nuestro estabilizador de video. Luego cogemos un codo y lo unimos en la parte de encima con un trozo de PVC de 3 centímetros que nos quede en esta forma, en esta dirección. Bien, lo siguiente es otro trozo de 3 centímetros, lo insertamos en el otro extremo del codo, y finalmente ponemos un tapón de PVC, lo aseguramos muy bien y nos deberá quedar de esta forma. Bien, teniendo esto, ahora vamos a trabajar con nuestro rodachín. Lo que teníamos que hacer es atornillarlo al trozo de madera que tiene las mismas dimensiones de la base. Bien, bueno, este material ojalá que sea madera, en este caso yo conseguí fue aglomerado, que no tiene la misma calidad. Cuando atornillo pues más adelante vamos a notar que se abre un poco, pero bueno, para la realización de este video digamos que sirvió, pero sí les aconsejo que sea madera. Bien, bueno, ponemos los tornillos, los 4 tornillos en cada esquina. Vamos por acá y ya nos queda este último. Bien, vamos a atornillar y nos deberá quedar de esta forma. Esto va a girar. Ahora vamos a coger el trozo de 15 centímetros y vamos a hacer con una sierra como la que vemos acá, o con una cegueta, vamos a hacer una X, es decir, dos extremos quedarán un poco más anchos que los otros dos, así como vemos acá, más o menos con una profundidad de 2 centímetros. Luego cortamos los extremos más delgados, es decir, los opuestos más delgados, y vamos a retirar el plástico. Bien, esto nos quedará de esta forma. Una vez hecho esto, entonces con un encendedor, con una vela o con lo que tengamos que produzca fuego, teniendo mucho cuidado, calentamos los extremos un poco sin que se vaya a quemar el plástico. Esto para que él quede flexible y lo podamos moldear de la siguiente forma. Esto va a quedar acá
La idea es que quede plano, él tiende a enroscarse un poco, así es que debemos ayudarle con los dedos. Obviamente el plástico va a estar caliente, así es que debemos tener mucho cuidado. Si podemos usar guantes sería mucho mejor. Y esto va a quedar, una vez se seca el plástico, va a quedar de esta forma. Lo que nos permitirá abrir dos agujeros en cada extremo, como vemos acá. Ya tenemos uno, vamos a abrir el otro. Muy bien, nos deberá quedar de esta forma. Y ya teniendo los dos agujeros, pues lo que vamos a hacer es atornillarlo al lado opuesto del trozo de madera. Bien, entonces esto nos deberá quedar de esta forma. Una vez puestos los tornillos, aquí pues pasa lo que les decía, se trató de abrir un poco el trozo de madera, pues es aglomerado, pero bien, me sirve para el objetivo, que es la realización de este video. Bueno, una vez hecho esto, cogemos el último extremo, el último trozo de PVC de 3 centímetros, hacemos una cruz, es decir que los 4 extremos quedarán de las mismas dimensiones, más o menos con 1 centímetro o hasta la mitad, 1.5 centímetros de profundidad, y retiramos dos de los extremos opuestos, los cortamos para poderlos retirar, y esto nos deberá quedar de esta forma. Bien, una vez retiramos el exceso, entonces procedemos a calentar estos extremos con la llama del encendedor o de la vela, de lo que tengan a mano. Y la idea es, una vez ya está flexible, ponerlo en la rueda del rodachín. Le ayudamos un poco con los dedos, teniendo cuidado de no quemarnos, y deberá quedar de este modo. Bien, una vez se seca el plástico, pues tomará la forma circular de la rueda. Bien, una vez realizado esto, lo que vamos a hacer es abrir un pequeño agujero, simplemente para poder atornillar este trozo de PVC a la rueda. Ya una vez ponemos los dos tornillos, esto nos deberá quedar de esta forma. Este va a ser el mango de nuestro estabilizador de video, y pues girará en cualquier sentido, lo que nos permitirá tener una grabación de video mucho más suave. Bien, como vemos acá, esto gira. Por último, en el mango, en la parte final del mango, pues colocamos un tapón de PVC para darle un poco de estética. Bueno, ahora en la parte final del trozo más largo de PVC vamos a poner este tapón de PVC, pero abrimos un pequeño agujero antes para poder atornillar la tapa de nuestro recipiente plástico. Bien, con un tornillo y una arandela, y esto nos deberá quedar de esta forma. Bien, esto nos permitirá pues que quede bien ajustado, y esta parte iría acá en este tubo. Bien, esto nos quedará así. Bueno, una vez hacemos esto, lo siguiente que debemos hacer es, en la parte del codo, en la parte superior del codo, abrimos un agujero. Luego de abrir el agujero, la idea es que quede suelto para que quepa completamente el tornillo de 1/4. Y una vez ponemos el tornillo con una tuerca, en la parte de abajo pegamos con silicona la tuerca, y nos deberá quedar de esta forma. Bien, esto nos permitirá ajustar bien o la cámara o el celular, pero pues en este caso el video es para un celular, así es que necesitaremos este soporte, que lo conseguimos en uno de los palos para sacar selfies, o lo podemos adquirir en cualquier tienda de teléfonos a un muy bajo costo. Y acá iría nuestro celular. Bien, entonces en el recipiente finalmente lo que debemos hacer es rellenarlo con cosas pesadas, metálicas, preferiblemente arena o rocas, y este peso será el que nos permitirá darle una estabilidad a nuestro soporte y lograr que el video pues se grabe con una mejor calidad. Bien, y esto lo utilizaremos así como vemos acá. Entonces vamos a hacer la prueba en el exterior.
Este video está grabado sin estabilizador de video, es decir, llevo el celular con la mano y como vemos se ve que la grabación tiene unos movimientos muy bruscos, y ahora con el mismo celular en el estabilizador de video vemos que los movimientos son mucho más suaves, así es que la calidad del video es mejor. Bien, acá corriendo grabo las plantas sin estabilizador, la calidad pues es tiene mucha vibración, pero con el estabilizador mejora considerablemente teniendo en cuenta que estamos corriendo. Y bien, para esto sirve el estabilizador de video, para lograr unos videos un poco más profesionales para aquellos que son aficionados a registrar todo en sus celulares. Y bien amigos, si este video te ha parecido útil, no olvides regalarme un like, comparte este video, ayúdame a crecer la comunidad de Mundo Android Manía, suscríbete al canal, compárteme también las experiencias que tuviste construyendo este Steadicam. Acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta un próximo video. Chao.